Hola, bueno, vamos a empezar con la tercera parte. En esta tercera parte terminamos un poquitico que tengo que hablarles sobre todas estas generalidades de enfermedades huérfanas y ya entramos como a esos primeros esbozos de lo que es los errores innatos del metabolismo. Voy a dejar de compartir pantalla, perdón, la cámara, comparto pantalla. Por favor me dicen cuando la vean y vean completa la presentación. Ya se ve, profe. Muy bien. Entonces, bueno, lo que me restaba decirles de esto es entonces, actualmente estamos haciendo un trabajo colaborativo. El proyecto de ruta de enfermedades huérfanas, hasta el momento hay 21 instituciones del sector privado, pública, universidades, farmacéuticas, instituciones de la población civil, es decir, organizaciones, asociaciones, para la construcción de esto que es el proyecto de ruta. Este es el QR, aquí pueden bajar ustedes eh, este es la cartilla 2.0 donde se plantea todo lo que tiene que ver con las enfermedades huérfanas y con el planteamiento que hacemos. Ustedes lo pueden bajar, es gratuito. Ya el año entrante, creo, o a finales de este, sacamos el punto 3 que ya va a ser un libro, ¿cierto? Y la idea es que en estos textos tenemos pues como la propuesta de cada una de esas etapas por las que va pasando el paciente, ¿cierto? Y en la que vamos mostrando como ese algoritmo, como esa ruta que le permitiría navegar al paciente y a todo el equipo de salud para llegar desde el manejo, desde el diagnóstico, el manejo, el tratamiento y todo lo que esto implica. Vamos a revisar un poquito lo que es la parte de Antioquia. En Antioquia, entonces, está hasta el 31 de diciembre del 2024 hay 25.525 casos. Fíjese que cuando empezamos en el 2016 por la resolución 2048 habían 90 pacientes reportados en ese año. Fíjese que ya hemos ido incrementando de manera importante. El año pasado se incrementaron 3.873. Nosotros en el trabajo que ya les voy a mostrar que estamos haciendo, dije que en el 2022 se incrementaron. Nosotros, nuestra hipótesis es que justamente por ese proyecto que hicimos fue que hubo obviamente mayor reporte de enfermedades huérfanas. Se han ido haciendo algunos logros, ¿cierto? Como por ejemplo la ordenanza 50 del departamento de Antioquia, donde se constituyó la red técnica de trabajo por las enfermedades huérfanas. En Río Negro se estableció eh, acuerdo. Recuerden que a nivel nacional hay leyes, a nivel departamental son ordenanzas y a nivel municipal son acuerdos. En ese acuerdo entonces es la red técnica municipal por las enfermedades huérfanas. Desafortunadamente, bueno, creo que es un logro, una maravilla eh, que tengamos esto en nuestro territorio. En todas estas que les he mostrado yo participé, ya casi no participo de esas cosas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todo esto se queda en el papel, pero no importa. Ustedes tienen que saber por qué eso que está en el papel nosotros podríamos hacer la veeduría y podríamos hacer gestiones que permitan que esto se cumpla. Entre las cosas, por ejemplo, que ha logrado esta red técnica es, por ejemplo, ustedes pueden entrar a la gobernación de Antioquia y hay un sitio sobre enfermedades huérfanas que trae una serie de informaciones, ¿cierto? Incluso han sacado
algunos documentos para pacientes y cuidadores y personal de la salud, pues que son formativos y ayuda. Todas estas instituciones están muy comprometidas con la conmemoración del Día Internacional de Enfermedades Huérfanas, que se celebra los 29 de febrero, pues porque es raro, y cuando no hay bisiesto es el 28. La alcaldía de Medellín, el distrito de Antioquia, también tiene una red técnica de enfermedades huérfanas distrital que trabaja por estas enfermedades. Bien, eh, entre los proyectos que yo he realizado, ¿cierto? Está este en el que encontramos que había un subregistro y encontramos un subdiagnóstico de enfermedades huérfanas. A raíz de este proyecto, entre la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia, buscando cuáles eran las enfermedades más frecuentes, cuáles eran las regiones, pues se hizo la propuesta de hacer un proyecto para buscar pacientes con enfermedades huérfanas. Entonces, cuando fuimos a mirar las regiones, cómo estaban divididas en las regiones las enfermedades huérfanas, encontramos que la región que más, la subregión que más individuos tenía era el oriente antioqueño. De hecho, el Valle de Aburrá, si nosotros dejamos solo la parte sin incluir muchos de los municipios que incluye el Valle de Aburrá, eh, relativamente es mucho mayor el oriente antioqueño. Entonces, a razón de eso, creamos un proyecto en el 2022 que empezamos a ejecutar, actualmente lo ejecutamos desde el 2022, que es un proyecto piloto de detección de pacientes con enfermedades huérfanas de Antioquia, en el departamento de Antioquia, pero entonces escogimos los 8 municipios que más tenía, entonces era Río Negro, Guarne, Marinilla, El Santuario, La Ceja, La Unión, El Retiro y el Carmen de Viboral, eran los que más pacientes tenían. Entonces, ya con esto lo creamos, gracias al apoyo, en ese entonces era el doctor Gallego, el médico que se encargaba de enfermedades huérfanas en la gobernación, con el apoyo de la jefe Campuzano, la ingeniera Soto, eh, o sea, personas que fueron del territorio, construimos el proyecto. En este proyecto lo que queremos es mirar los pacientes que están notificados en el Civigila y los que no están notificados los buscábamos a través, pescándolos a través de los códigos internacionales, del Código Internacional de Enfermedades CI10 en los RIPS, que son los registros eh, de información de los pacientes en las IPS. Y escogimos un rango entre el 2017 y 2022. No hemos podido terminar el proyecto. El proyecto ha tenido una serie de problemas y dificultades, pero ¿por qué? Porque todas estas enfermedades, como son información que son del Estado, están atravesadas por todas las problemáticas políticas, de politiquería, por ejemplo, los personales de las secretarías de salud no son los mismos, entonces la información se pierde, bueno, hay muchos factores. Uno de los municipios más avanzados es el Carmen de Viboral, en el que se hizo un proyecto allí mismo, allí se creó un centro de búsqueda de enfermedades huérfanas. Eh, en estos momentos, en este proyecto hasta el 2022, lo que hemos detectado siguiendo este protocolo que nosotros creamos y desarrollamos, más o menos el 30% de la población teóricamente tiene enfermedades huérfanas de acuerdo al CI10. Ya hay que hacer otras fases de proyectos para ver si esos pacientes que están mal diagnosticados o están en diagnósticos diferenciales que hacen que la población sea tan importante. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, encontramos en el Carmen de Viboral
por ejemplo, enfermedades como la esclerosis múltiple. En el hospital habían 17 pacientes, perdón, 14 pacientes con esclerosis múltiple no, ya me estoy confundiendo. ¿Cómo es? 17 con esclerosis múltiple y solamente uno en el Civigila. Y en fibrosis quística 14 pacientes y solamente 2 en el Civigila. O sea que hay un subregistro muy importante. Sin hablar del subdiagnóstico, que son todos aquellos pacientes que como los médicos tratantes tienen desconocimiento de esto, pues entonces le ponen cualquier CI10. Bien, este es FECODER, que es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que también puede ser un apoyo para ustedes. Fíjense, toda la gran variedad, estas son todas las, ay, esperen que las fundaciones, organizaciones de la población civil de diferentes enfermedades o grupos de enfermedades que están federadas, pero hay que pensar que esto es algo que tenemos que hacer entre todos. Pues yo sí quiero confesarles que actualmente estoy un poco replegada de todas las actividades con la población civil porque a veces se torna muy pesado y muy difícil, pero que realmente quienes puedan trabajar, asesorar y ayudar de la mano a estas fundaciones, todos ellos lo necesitan. Lo que pasa es que a veces el trabajo no es fácil y, y pues eso depende como de muchos factores, pero hay que hacerlo. Bueno, esto era un videito que les traía, pero se los dejo para que ustedes lo vean, ¿vale? Ya les había hablado de lo mismo, este videito se los dejo ahí. Lo que pasa es que si los presento ya, entonces después no lo puedo subir y tendría que parar. De pronto al final de la clase lo miramos si nos da tiempo. Bueno, yo permanentemente, como ustedes saben, estoy haciendo actividades, soy asesora, doy conferencias en un lado, en el otro. Esto fue una actividad que hicimos en Río Negro. Esta es la mamá de Josecito, el chico que mostrábamos con la pancita grande. Esta es una paciente con morquio. Y bueno, permanentemente estamos en ese trabajo, en esa búsqueda y que espero tener muchas manos de ustedes acompañándome y que se encanten por estas enfermedades. Bueno, vamos ahora sí a empezar lo que se refiere en esta clase a los errores innatos del metabolismo. Cuando vamos a hablar de estas enfermedades, tenemos que recordar lo que les enseñaban a ustedes en el colegio, en la escuela o en los primeros semestres de la universidad sobre el dogma central. Cuando hablamos del dogma central, estamos hablando del gen a la proteína. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros, como seres vivos, como organismos, tenemos una información, ¿cierto? Que tenemos recopilada en nuestro material genético y que es lo que permite que esa información sea pasada de una generación a otra. ¿Me están escuchando? Es que me está sonando aquí como algo y... Sí, profe. Listo. Si hay algún problema, me dicen. Listo. Bien, voy a desconectar por aquí una cosita que es lo que creo que está sonando. Bueno, entonces, ese dogma central entonces se llama así porque básicamente todo ese material genético que pasamos de una información a otra y que posibilita que las especies no se extingan, ¿cierto? Está en forma de ácidos nucleicos, en forma de DNA y RNA, pero luego por una batería de enzimas y de procesos moleculares y genéticos, esa información de DNA se convierte en proteína, que esa proteína puede tener muchas funciones, estructural, funcional, enzimática, etc. Entonces eso es lo que se conoce el dogma central. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque esos son los errores innatos del metabolismo. De hecho, una de las hipótesis por qué las enfermedades raras se llaman raras
es que, porque a pesar de que toda esa normatividad se dio a finales del siglo pasado, en realidad ya se hablaba de enfermedades raras, pero hacían referencia a las enfermedades que se transmitían en rasgos raros, porque a finales del siglo XIX no se conocía el material genético, no se sabía. Se sabían que había, y entre comillas, unos factores raros que se pasaban de una generación a otra, pero no estaba descrito el DNA. Y este es el caso de Archival Garro. Lo pregunto en el examen. Las dos definiciones las pregunto en el examen. ¿Qué fue el que desarrolló los errores innatos del metabolismo? Antes habían otras publicaciones que decían unas enfermedades raras, porque eran muy raras, no las entendían, no sabían por qué. Pero este doctor, que fue el que describió la pentosuria, la alcaptonuria, él fue el que la describió. Él encontró que habían unas enfermedades que estaban en varios hermanos que se transmitían de padres a hijos y que tenían alguna relación con el metabolismo. Estamos hablando, este tratado fue publicado en 1909, pero en realidad esto lo dijo él, eh, más o menos toda la actividad se empezó en 1880, 1890, hasta que ya, pues cuando fue él describiendo estas enfermedades. La primera fue la pentosuria y la alcaptonuria. Bueno, y entonces este señor, Archival Garros, es denominado como el padre de, de los errores innatos del metabolismo. Entonces esos errores innatos del metabolismo eh, pues pertenecen a las enfermedades huérfanas y ya habíamos visto que son aproximadamente el 10%. Hasta el momento se han descrito 1450 enfermedades huérfanas. Esto se ha hecho gracias pues a los estudios que han hecho de diferentes académicos científicos. Aquí les voy a mostrar yo una breve historia que tienen que tener muy en cuenta al momento en que ustedes se gradúen y hagan su ejercicio profesional. Porque esta información que estamos construyendo constantemente se está moviendo, constantemente se está siendo, pues se cambian los conceptos y lo vamos a ver ahorita. Entonces, ahora, pero ¿qué características tienen como esos errores innatos del metabolismo? Bueno, ya dijimos, primero que son heredables, ¿cierto? Se heredan de padres a hijos. Ojo con este concepto. Cuando decimos heredados de padres a hijos, la mayoría de estas enfermedades tiene una herencia mendeliana. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplen las leyes de Mendel. O sea que puede ser autosómica recesiva, autosómica dominante o ligada al X. Pero puede ser que en la embriogénesis, es decir, que alguno de los padres no tenga la variante genética y que en la embriogénesis se ocurra un error, un daño, puede ser por el mismo sistema o por acciones externas, y entonces se crea una nueva variante genética, una variación o una mutación de novo. También quiero informarles que ya estamos cambiando el concepto. De aquí a lo que ustedes salgan ya no se va a decir mutación, sino variante genética. Mutación es cambio en el tiempo, pero ya por todos los nuevos hallazgos en la genética nos referimos a variante genética. Entonces, ese individuo que tiene una nueva variante genética o una mutación de novo, a partir de sus descendientes, él va a seguir heredando en una proporción de acuerdo al tipo de herencia a sus descendientes.
También tenemos genética compleja, es decir, que se tiene un rasgo genético, pero va a depender de factores externos del ambiente, alimentación, actividad física, pues todos los factores, exposición a químicos, radiación, todo eso, que haga que esos genes se prendan. Muy bien. Estos errores, estas variantes genéticas, van a afectar el metabolismo. La gran mayoría son enzimáticas, son deficiencias enzimáticas, sea porque la enzima está total o parcialmente dañada. Entonces, pues eso hace que haya una falla metabólica, como lo iremos viendo. No sé si lo dije, o si no lo repito, no sé, no me acuerdo si lo dije. Entre la herencia más frecuente de estas enfermedades son las autosómicas recesivas, pero también hay dominantes ligadas al X, ligada al X y ligada al Y. Muy poquitas, pero la hay. Como les dije, la mayoría son enzimáticas, pero también hay algunas que son de transportadores o de moléculas de señalización. Los errores innatos del metabolismo pertenecen a las enfermedades raras. Todos los errores innatos del metabolismo son enfermedades raras. Aunque existen algunas en algunos países que, por ejemplo, no lo incluyen. Como por ejemplo el albinismo. Hay países que no reconocen como raro el albinismo. O por ejemplo, como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que no solo en Colombia, sino en muchos países han querido sacarla de las enfermedades huérfanas y considerarla como una enfermedad muy frecuente. Bien, lo cual me parece un error. Mientras una población totalmente no se caracterice, no se puede decir eso. O sea, no porque, por ejemplo, si nosotros vamos a ver esclerosis múltiple, muchos de ellos están en Medellín. ¿Por qué? Porque en Medellín está ALEM, que es la Asociación para la Esclerosis Múltiple. Entonces, obviamente, como hay mayor sensibilización, mayor búsqueda, hay mayor cantidad de pacientes. Entonces, pues sí, son temas que hay que poner sobre la mesa y que quienes los tienen que luchar y pelear son ustedes, las nuevas generaciones. Ya vimos que son más o menos unos 1450 enfermedades. En Colombia, se lo pregunto en el examen, no se conoce la prevalencia de las enfermedades huérfanas. Sabemos qué estadísticas tenemos, los casos que han sido reportados en el CIVIGILA. Ya vimos que en los errores innatos del metabolismo se puede dar en cualquier momento de la vida. Hay unos que son benignos y otros malignos. Entendiéndose por benignos aquellos donde el individuo puede pausar durante toda su vida, llegar a la muerte con mala calidad de vida y con deterioro, pero se mueren es de viejitos, no de la enfermedad en sí misma. En cambio, hay otras que son más agresivas, generalmente las presentaciones agresivas, fuertes, graves, o los primeros tipos se presentan en los primeros años de vida y se mueren en la primera década. Es el caso, por ejemplo, de las aminoacidopatías, de las aciduras orgánicas, etc. Y yo aprovecho aquí para decir en esta diapositiva que esta fue la razón por la que yo me dediqué a estas enfermedades. Porque estas enfermedades, como son del metabolismo, donde tenemos una variante genética que nos da la información para producir una proteína que generalmente es de actividad enzimática. Pero cuando está dañado, esa proteína o funciona mal o no, o funciona mal o no funciona. O hay muy poquitas moléculas para asumir la función. Entonces, eso lleva en una vía, en una ruta metabólica, problemas de acumulación, de deficiencia o de ausencia de ciertos sustratos.
Bueno, con respecto a la genética, entonces ya habíamos dicho que la mayoría de ellas son enfermedades que afectan las enzimas. Acuérdense que las enzimas son proteínas de actividad enzimática, pero esas proteínas se dan porque hay una información genética que está haciendo que se exprese esa proteína. Entonces, dentro de esa genética tenemos la mendeliana, que puede ser autosómica, dominante o ligada al sexo. Y tenemos la compleja, que puede ser una parte o varias partes del material genético que se han asociado con la enfermedad, pero que depende de factores externos, la expresión y la presentación de la enfermedad. Hoy en día, hoy en día, ojo muchachos que ustedes ya son nuevas generaciones y les va a tocar esto. Hoy en día sabemos que la epigenética, los factores como el microbioma, modulan la expresión génica de muchos genes. Es decir, que en epigenética, por ejemplo, ciertos alimentos, la exposición a lo que se llaman disruptores endocrinos, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como las radiaciones electromagnéticas, los químicos como el plástico, el bisfenol, lo que está en el teflón, el bisfenol, en los plásticos, la contaminación ambiental, en el microbioma, todo lo que nos alimentamos y todo lo anterior que digo que mencioné, la forma de qué comemos y cómo comemos altera la microbiota y esa microbiota modula la expresión de algunos genes. Ahora, la penetrancia de eso puede ser completa e incompleta. Entonces, le voy a explicar algo para que me entienda. Por ejemplo, todo individuo que tenga trisomía del cromosoma 21 tiene síndrome de Down. Eso es una penetrancia completa. ¿Cierto? Y como en la expresividad es irregular, porque no todos los niños que tienen síndrome de Down son retardados mentales, que no pueden, que están discapacitados. No, hay unos que son incluso profesionales, ¿cierto? Por ejemplo, otra, ¿cierto? Cuando hay polidactilia, ¿cierto? En la polidactilia, todos los que tengan polidactilia tienen más de 5 dedos. Pero la expresividad es irregular. Hay unos que nacen con 6, otros con 7, otros con unas bolitas ahí al lado. A eso se refiere la penetrancia y la expresividad de los genes. Hablemos un poco de la epidemiología. La epidemiología, entonces, ¿qué nos dicen a nivel del mundo? A nivel del mundo se sabe que en los países en los que han sido caracterizados, se sabe que la ocurrencia es de 1 en 2000, en cada 2500 nacimientos. La prevalencia mundial es de 1 en 6000. Acuérdense que estamos hablando de los errores innatos del metabolismo, no de todas las enfermedades huérfanas. La prevalencia mundial es entre 1 en 600 y 1 en 800.000 en cada recién nacidos. Es muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la epidemiología. Es decir, por ejemplo, qué tan frecuente sea una variante genética en una población o en un país determinado. Las presentaciones, ¿cierto? Por ejemplo, todos los que son las presentaciones más agresivas, incluso las que se mueren antes del nacimiento, neonatos, muchos de esos pacientes se mueren sin saber cuál es la causa. Entonces, no quedan registrados, no entran dentro de la epidemiología. Y la heredabilidad, lo que les explicaba. La mayoría de estos se heredan de padres a hijos, pero pueden haber nuevas variantes genéticas o mutaciones de nuevo,
o pueden haber lo que se llaman cuellos de botella. O sea que una variante genética llega a un pueblo, un municipio, un grupo étnico y se empieza a aparear se aparea con alguien, con una o con varias que tengan descendientes suyos en cualquiera de las direcciones, o sea, una mujer externa, una hembra externa que entra a esa población o un macho, entendiéndolo desde el punto de vista biológico, no como género, sino como sexo. Entonces, a partir de ahí se van a ver descendientes, se mezclan entre ellos, entonces esa heredabilidad va a ser un cuello de botella, ¿cierto? Porque ese gen se empieza a difundir en la población. También tenemos algunos de esos ejemplos, es por ejemplo las enfermedades que son o ligadas mitocondriales o ligadas al sexo. Ojo con esto, ojo, porque eso ya ha cambiado. Cuando hace 10 años que yo enseñaba o 15, incluso me enseñaron a mí, aunque yo siempre tuve mi hipótesis y me decían que yo era loca y que era que yo no entendía, pero ya lo estamos viendo. Y es que en las enfermedades metabólicas, así, a ustedes que les enseñan en genética, siempre que usted habla con un genetista le dice, no, las enfermedades raras, si es ligada al X, el hombre la padece y la mujer la transmite, pero no la padece. No, ya sabemos que no es así. Es decir, lo que sabemos es que los hombres generalmente padecen la enfermedad con una penetrancia, una expresividad más, una penetrancia completa, ¿cierto? Y la expresividad es mucho más fuerte, mientras que las hembras que solo tienen la mitad pueden entonces tenerla de una manera más atenuada, pero también pueden sufrir la enfermedad. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la enfermedad de Fabry. Bueno, otra de las características de esto es que la mayoría de tamizajes neonatales, screening en laboratorios, de screening, tamizaje, screening, cribaje neonatal, incluye, generalmente son enfermedades de errores innatos del metabolismo, que eso después lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, ahora, la fisiopatología de las enfermedades entonces siempre va a estar relacionada, depende de la enfermedad, ¿cierto? Ya sabemos que es, generalmente tiene que ver o con una enzima o con un transportador, eso es como lo más. La mayoría son enzimas que están deficientes. Entonces eso va a crear, en unas va a tener todos los problemas, que hay problemas de acúmulo, de deficiencia de alguno de los metabolitos. En otro es que se van a acumular algunos compuestos que se convierten tóxicos y en otras es que va a haber ausencia de ciertos sustratos. Entonces, esa fisiopatología, y vamos a entrarnos en esto, que es lo que constantemente ha ido cambiando, ya les voy a decir cómo se los voy a preguntar yo en el examen. Entonces, pues básicamente los podríamos agrupar así como por macromoléculas, o sea, lípidos, carbohidratos, vitaminas, aminoácidos, ácido orgánico, etcétera. Pero, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Miren que aquí están las diferentes enfermedades, alcaptonuria, que tiene que ver con aminoácidos, con glucocerebrósidos, con carbohidratos. Fíjense que casi todos tienen un problema con una deficiencia de una la deficiencia de una enzima. Y lo que produce las manifestaciones clínicas de la enfermedad, entonces son el acúmulo de ciertos compuestos. Por ejemplo, en la alcaptonuria, ¿cierto? Hay acumulación de ácido homogentísico. Eso se acumula en las articulaciones y eso produce la tríada de la alcaptonuria, que después lo vamos a ver. Realmente está deficiente la enzima
ahí, como es en la vía del metabolismo de la fenilalanina, se interrumpe la vía y por lo tanto se acumula este compuesto y se deposita en los tejidos blandos y eso produce la enfermedad y así sucesivamente. Bueno, por eso es tan importante dentro de las enfermedades huérfanas, dentro de los errores innatos del metabolismo, obviamente también las enfermedades huérfanas, y que es uno de los problemas más graves, y es que es fundamental la historia clínica y el examen físico. A continuación yo les voy a mostrar rápidamente unas diapositivas que las repetimos en el diagnóstico porque hay que volverlas a tratar. Pero esto quiere decir es que el primer acercamiento que usted tiene con el paciente, ¿cierto? Va a ser cuando usted hace esa anamnesis, esa auscultación, ese examen físico y construye la historia clínica. Entonces, cuando usted hace una serie de hallazgos clínicamente, cuando usted ve unos signos y síntomas, en los errores innatos del metabolismo, muchas enfermedades son patognomónicas, es decir, que, por ejemplo, cuando usted ve la tríada de la alcaptonuria, es una alcaptonuria y punto. Así no tuvieran la medición de ácido homogentísico, ¿cierto? Es una alcaptonuria. También es muy importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Mirar todas esas claves que vimos anteriormente en las enfermedades huérfanas, las tenemos que ver aquí, porque ese manejo y ese diagnóstico, la celeridad en llegar al diagnóstico final, es lo que va a determinar la calidad de vida, el pronóstico de vida del paciente. Entonces, usted tiene que tener en cuenta la presentación, la forma, el tipo, si tiene tratamiento o no tiene tratamiento. Bueno, para entonces la historia clínica, pues obviamente es, ojo con esto que aquí lo quiero dejar y lo voy a repetir sucesivamente en la próxima clase. Estamos en errores innatos del metabolismo. La mayoría de estas enfermedades, de estas 1450 enfermedades, se pueden diagnosticar por pruebas bioquímicas y no entran en ese determinismo genético que hay hoy en día, que solo se puede diagnosticar en genética. Esta diapositiva la vamos a diagnosticar nuevamente en la próxima clase de diagnóstico. Ahora entramos al mundo de la clasificación de los errores innatos del metabolismo. Hay muchas clasificaciones. Chicos, faltan 10 minutos, entonces voy a hacer un poquito más, voy a acelerar un poquitico más porque esto es un poquito como conocer los antecedentes, no sabemos los cambios que hay para este semestre que les corresponde a ustedes. Todavía estamos con la ESADURA, entonces ahí vamos a seguir. Pero la clasificación de la fisiopatología realmente ha tenido como un sinnúmero que va desde diferenciaciones nosológicas por la macromolécula, ¿cierto? O sea, como vemos aquí, desórdenes por intoxicación, desórdenes por el metabolismo energético, desórdenes de moléculas de depósito. Aquí nos hablan de este artículo es interesante del 2019 porque hace una nueva propuesta, porque eso se sigue discutiendo en el mundo, cómo podemos agrupar estas enfermedades huérfanas. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, subdividimos por categorías a los errores innatos del metabolismo, entonces vemos que hay un grupo importante mitocondrial, otros que vemos que es por compuestos nitrogenados, otros que es, por ejemplo, por desórdenes de glicosilación. Mire que aquí están organelas, compuestos, vías, suplementos, moléculas de depósito, ¿cierto? Y unas entre otras se sobrelapan, entonces es complicado. También si usted va, por ejemplo, a mirar, cuando usted va a ver la prevalencia de lo que nos dicen los diferentes países, es supremamente difícil por la agrupación que hacen. Por eso es que no
ni siquiera se puede hablar de prevalencia, sino que mire que este artículo nos muestra es de incidencia, y en esa incidencia nos muestra es por caso, aquí por caso lisosomales, aminoacidopatías, mitocondriales, ácidos orgánicos, de ácidos grasos, del ciclo de la urea. Entonces es supremamente complejo, ¿cierto? Como ven, Colombia no existe, pero eso lo podemos cambiar. ¿Quiénes ustedes? Entonces esto fue de las primeras aproximaciones, ¿cierto? Donde se decía, no, clasificamos las enfermedades por el tipo de moléculas, ¿cierto? Y se llegó a este consenso, ¿cierto? Hay más o menos unas 100 enfermedades, unas 1000 enfermedades. Cuando yo empecé habían 700, cuando yo empecé a estudiar esto, se decían que habían 750 enfermedades, imagínense, ya vamos en el doble, 1450. Y entonces dicen, hay 100 que sean provisionales y 130, y lo vimos en 130 grupos, de acuerdo a eso. Bueno, hubieron entonces otros artículos que nos dijeron, miren, estamos en el 82, no, hagámoslo por transporte, captación o secreción del metabolismo, o secreción o por metabolismo intermediario. Otros grupos, esto es ya como de lo último, ¿cierto? Que es de lo más valioso y es hasta donde estamos. No, vamos a ver por grupos nosológicos cómo lo podemos hacer. Entonces ahí encontraron que habían 1015 enfermedades, 111 grupos profesionales y 130 grupos. Bueno, finalmente hicieron una clasificación específica para los errores innatos del metabolismo, cómo se podría hacer. Y entonces quedó en que encontraron, ellos encontraron que habían 1500 enfermedades monogénicas. Cuando dicen monogénica es que solamente es responsable por una variante genética de un solo gen. Pero hay otras enfermedades que, como les digo, son por múltiples situaciones. También encontraron que habían unas que se podían designar por la parte metabólica o por una estructura jerárquica o por lo que, pues, por recursos electrónicos, es decir, por el tipo de trastorno hereditario que será Mendeleev. Bueno, un sinnúmero de cosas. Y finalmente estamos en esto. Esto es lo último. ¿Qué es lo último? Y la mayoría de países que sigue esta designación y esta clasificación que se conoce como la clasificación de Sadubray, ¿cierto? Sadubray, porque es francesa, ¿cierto? Les recomiendo estos dos libros, los pueden, creo, conseguir en internet. Yo los tengo en físico, pero fue porque pues, me los mandaron de Europa, pero aquí ni siquiera se consiguen. Pero de pronto ustedes los pueden conseguir en internet. Entonces, ¿por qué lo tiene que saber usted? Porque yo le pregunto en el examen, le pongo un caso clínico y usted tiene que usar esta tablita. Esta tablita lo que nos dice es, según Sadubray, es la que entre otras trabajaba con Scriber. Esta clasificación entonces clasifica en categoría 1 y categoría 2. La 1 involucra sistemas funcionales. La 2 afecta las vías metabólicas, o sea que nos vamos acá. Y dentro de esas vías metabólicas entonces están los de síntesis o catabolismo de moléculas complejas, del metabolismo intermediario y deficiencia en la producción o utilización de energía, grupo 1 o 3. Entonces usted va a coger y busca en ONBID una enfermedad y usted la va a clasificar según Sadubray y eso lo sube, eso es un punto del examen en su primer parcial. Bueno, entonces Ferreira cogió lo de Sadubray, ¿cierto? Y de acuerdo a esta clasificación quedó así, ¿cierto? Entonces quedaron que hay 1450 enfermedades, 24 categorías y 124 grupos. Ya ustedes lo miran allá en su casita. Hay que tener en cuenta que obviamente como estamos en la era molecular y genética, que eso lo vamos a discutir nuevamente en la próxima clase, entonces cada vez se están encontrando más enfermedades, nuevas enfermedades y nuevas variantes energéticas. Entonces aquí hay una iniciativa, ¿cierto? Que se llama, este es de la Unión Europea,
¿cierto? Que trata de recoger como toda la base de datos sobre errores innatos del metabolismo. Eso puede ser de gran ayuda para ustedes. Incluso hay una aplicación para el teléfono que les puede, uno la puede bajar y le puede ayudar para ese diagnóstico. Existe la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Yo no pertenezco, está en Brasil, tiene cosas muy buenas. ¿Por qué no estoy? Pues porque hay que pagar una membresía, es costoso, eso generalmente lo hacen los hospitales o ciertas fundaciones o ciertos grupos de investigación. Recuerden que yo me declaré investigador independiente, entonces soy yo con yo. Entonces, pero además de eso, requiere una cantidad de compromisos y acciones a las que pues no me es posible por los tópicos de investigación y de academia que yo escogí. Pero ustedes allí pueden encontrar una gran cantidad, de hecho ellos mismos han creado una revista en la cual somos usuarios, pues todos los que trabajamos en esto, pero allí se puede encontrar control de calidad, comisiones para los tamizajes neonatales, intercambio académico, científico. Aquí incluso usted puede lograr, por ejemplo, quienes de aquí vayan en el futuro a hacer un laboratorio, una clínica, todo este tipo de cosas reciben el apoyo de todas estas personas. En Colombia, pues desafortunadamente estamos todavía muy chiquititos, falta un minuto, ya voy a terminar. Lo más desafortunadamente antes hacía una presentación donde mostraba el grupo del hospital Pablo Tono Uribe, liderado por la doctora Beatriz Aristizábal, al cual yo pertenecía. Ya no existe, ya existe es el grupo de enfermedades huérfanas financiado por SURA. Lo único que tenemos como tal es el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo del Hospital San Ignacio y trabajan en ellos la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Aquí está el papá de los errores innatos del metabolismo y de los errores innatos del metabolismo, que es el doctor Luis Alejandro Barrera y su equipo, y ya están pues todos sus pupilos. Por último, quería pues mostrarles esta publicación, este artículo que es el último año. ¿Ya cuánto llevo yo? Como 10 años presentando este artículo. Porque imaginé que yo cada año iba yendo hacia eso y se ha cumplido, ¿cierto? Aquí vemos, esto es uno que hizo Bernal, Jaime Bernal. Fíjese usted que aquí nos muestra cómo la hipercolesterolemia familiar inicialmente, cuando empezamos a trabajar con esto, se decía que habían más o menos 9.324. Él creó un algoritmo para esto y él decía que más o menos se iba a aumentar al 2025. Si ustedes hacen la cuenta, son casi 1.000 casos. Hoy puedo decirles que hay muchísimos más. Entonces, bueno chicos, he terminado. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Listo chicos, terminé en puntico. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Vamos a ver diagnóstico de errores innatos del metabolismo. Preguntas, dudas. Listo. Chao, gente. Gracias. Gracias a los que estuvieron acá. Chao, profe. Muchas gracias. Bravo. Gracias.